Buenas noches a todos, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. Bienvenidos a Plan M, con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a estar hablando con María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No vamos a hablar mucho de Violeta, vamos a hablar de qué está pasando en el escenario político y electoral, porque Macri está lanzado totalmente a la competencia de la candidatura presidencial, pero justamente con muchos contendientes ya en el terreno de juego. Scioli haciendo campaña con Marcelo Tinelli, Massa sacando de la galera todas las semanas un proyecto distinto para tratar de liderar la discusión política en la opinión pública, y el espacio UNEN, que desafía justamente a los tres, a Scioli, a Massa y a Macri, porque es el único frente electoral hoy más o menos consolidado en la Argentina. Así que un ratito vamos a estar hablando con María Eugenia Vidal, que es la apuesta clave de Macri. Es decir, si Macri quiere tener alguna aspiración presidencial, necesita fortalecerse en la provincia de Buenos Aires. Le va muy pero muy bien en las encuestas en la ciudad de Buenos Aires, verdaderamente es abrumador el respaldo que tiene Macri. Esto te puede gustar o no, pero es así en la ciudad de Buenos Aires, y está muy flojito, muy débil en la provincia de Buenos Aires. Por eso esa señora, María Eugenia Vidal, es clave en el armado electoral de Mauricio Macri. Si Macri logra hacer pie en la provincia de Buenos Aires, va a ser un candidato a respetar, que pueda correr con chances para el 2015. Si no hace pie en Buenos Aires, todos dicen Macri le hace el juego, le hace el juego a Cristina. Así como el kirchnerismo decía todo el tiempo que cualquiera que criticaba el kirchnerismo le hacía el juego a la derecha. Hoy dicen que si Macri no hace pie en su candidatura presidencial, bueno, le hace el juego a Cristina. Divide el electorado opositor. Un ratito vamos a estar hablando también con Julio Piumato, que viene más combativo que nunca. Transó finalmente Moyano con Cristina por el tema de la recolección de basura en Quilmes, o simplemente es un resuello, se tomó un respiro en una guerra total declarada entre el camionero y la presidenta. Y Cristina, que está con mucha presión del arco sindical, no solamente de Moyano, sino también de Caló, la CTA de Yasky, es decir, el arco sindical oficialista, por anuncios. Le dicen show me the money, le están gritando a Cristina, mostrame el dinero, decime cómo vas a hacer ya para aumentar las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, dar un plus para los jubilados, subir el piso del impuesto a las ganancias. Ahí va Moyano con todo con el camión, pero también los sindicatos kirchneristas y todo el arco político. Fíjense cómo está jugada la campaña a pleno, porque a partir de mañana van a estar pidiendo en el Congreso este tipo de aumentos, no solamente el espacio UNEN, sino también Massa, Macri, todos pidiéndole, reclamándole a Cristina anuncios. Están gritándole, si quieren verla ahora sí, a Cristina en cadena nacional, haciendo anuncios, por lo menos en los próximos días, a más tardar al final de esta semana. Antes de meternos de lleno con esos temas, algunos numeritos que están mostrando el frío en la economía argentina. Hoy se conoció el dato de ACARA, la Asociación de Concesionarios de Autos, que muestra una caída muy fuerte de los patentamientos en abril. Cayeron 35% las ventas de autos en abril, y acumulan una baja de casi 20% en los primeros 4 meses del año. Es decir, está frío, uno de los principales sectores que han sido motor de crecimiento los últimos años. Igualmente, esto tiene que ver obviamente con la devaluación, con que se encareció mucho el precio de los 0 kilómetros, con que se cortó el crédito, el gobierno tuvo que subir las tasas de interés para evitar la corrida al dólar, y de esa manera congeló el dólar, pero también congeló la economía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Caída en la producción industrial, caída en la construcción, caída en las ventas minoristas. Y el sector automotor es uno de los más perjudicados. Igualmente, hay que tener en cuenta que Argentina ha tenido un gran proceso de expansión del sector automotor. Miren esta línea de expansión del sector automotor, de la venta de autos en la Argentina. El año pasado se llegó casi al 1.000.000 de autos vendidos en la Argentina, 950.000 autos. Y este año está cayendo 20% en los primeros 4 meses la venta de autos en el mercado doméstico. Esto no tiene nada que ver con Brasil. Después tenemos otro problema con Brasil, pero esto es problema argentino. Cristina siempre suele tercerizar los problemas. El problema del dólar eran los grandes bancos, el problema de los precios son las grandes empresas, el problema de la caída de la venta de autos es Brasil. No, Brasil hay un problema, pero esto es patentamiento doméstico, es decir, los autos se venden en el mercado doméstico.
Igualmente, en Argentina, en el peor de los casos, se van a vender 700.000, 750.000 autos este año, lo cual es un nivel importante, lo cual marca que esta recesión, en todo caso, viene de niveles muy altos de producción y también de empleo. Y ahí está el principal desafío que hoy tiene el gobierno, sostener los puestos de trabajo. Hay suspensiones, hay recorte de horas extra en el sector automotriz. La clave está en no perder puestos de trabajo. A ver, otro datito que está dando vuelta, y un ratito lo vamos a hablar con una mesa de economistas, es la discusión por los bancos. ¿Por qué los bancos están cobrando tasas usurarias? Tasas de interés muy elevadas que han matado el crédito al sector privado y también la inversión. Bueno, nosotros lo contamos hoy, en un ratito lo van a ver a Capitanich, volvió a quejarse de las tasas usurarias de los bancos y dijo que el gobierno iba a aplicar medidas. Bueno, esto es algo que el gobierno ha facilitado con una serie de medidas en los últimos tiempos. Es decir, los bancos son un sector que en los últimos 2 años vienen liderando las ganancias de todos los sectores económicos. Han tenido verdaderamente ganancias récord extraordinarias en estos 2 últimos años y en los últimos meses el gobierno también los ha ayudado. Hemos mostrado los números, el año pasado tuvieron 30.000 millones de pesos de ganancia todo el sistema financiero, 50% de aumento respecto a un año atrás, muy por encima de la inflación, y este año van a superar las ganancias del año pasado, porque ya solo en 2 meses, gracias a la devaluación y a que el gobierno le permitió tener los dólares hasta que el gobierno devaluó y después los obligó a vender ya con el dólar a 8, ya acumulan 13.000 millones de pesos de ganancias en 2 meses. Así que los bancos son uno de los grandes beneficiados del modelo. Vamos a discutir en un ratito por qué Capitanich critica tanto a los bancos cuando por el otro lado el gobierno los beneficia y sabe que los beneficia. Y finalmente hay toda una discusión, y la vamos a tener con Pío Mato, respecto a los salarios. Si los salarios este año vienen corriendo atrás de la inflación, que es obvio, y si ese es un hecho inevitable en una economía recesiva y que lo principal, como ha dicho Cristina, es proteger los puestos de trabajo, el empleo y no los salarios. Bueno, el INDEC solucionó ese problema. El INDEC ya está. En otro papelón universal, hoy el INDEC publicó este informe que se llama Índice de Salarios, que la verdad que le hace poca contribución a Kicillof si Kicillof quiere realmente sincerar el INDEC. Este papelón, este nuevo papelón del INDEC, ¿qué indica? Que en el último año, estas son estadísticas oficiales, están publicadas en este día, 5 de mayo, según el INDEC, entre marzo del 2014 y marzo del 2013, los salarios en negro, que son los salarios de los puestos de trabajo precarios en Argentina, los que no tienen obra social, los que no tienen indemnización por despido ni vacaciones, los trabajadores precarizados, que hoy son 1 de cada 3 trabajadores en Argentina, es uno de los grandes problemas de la economía argentina, por eso hay tanta pobreza, niveles de pobreza que todavía no se han podido perforar de un piso de 20-25%, tiene que ver, lo hemos contado varias veces, con que 1 de cada 3 trabajadores está en negro. Bueno, según el INDEC, estos trabajadores, los más precarizados de la economía, que tienen salarios que son prácticamente la mitad que los salarios de los trabajadores en blanco, en el último año tuvieron un salariazo. Es decir, este es el dato oficial que hoy publicó el INDEC. 34,3% del salario informal en negro no registrado en la economía argentina en el último año. Marzo del 2014, marzo del 2013. Y el salario en blanco, los que tienen la defensa, la representación de Antonio Caló, de Moyano o de los sindicatos, aumentaron solo 27%, empardaron la inflación del último año. Esta fue más o menos 27-30%. Ahora, los trabajadores en negro le ganaron a la inflación. Entonces, cuando algunos dicen, no, Kicillof, Capitanich van a publicar en los próximos tiempos los datos de pobreza e indigencia, no publiquen nada, muchachos. Si siguen truchando esto, ¿qué datos van a publicar de pobreza e indigencia? La pobreza e indigencia se mide una canasta de precios de los productos que consumen los trabajadores, que son productos alimenticios, alguna prenda de vestir, algunos bienes y servicios, versus los salarios. Bueno, los precios ya los trucharon. Lo que conocemos de los últimos 6 años, trucharon todos los precios. Ahora falsifican los salarios, porque es inimaginable que los trabajadores en negro ganen 34% de aumento en un año además, que fue muy malo en la economía argentina, corría el dólar, ya el proceso recesivo que comenzaba. Bueno, trucharon los precios, trucharon los salarios, lo siguen truchando, pues lo publicaron hoy este informe. ¿Qué pobreza e indigencia puede publicar el gobierno en los próximos meses? Ya está, no publiquen nada.
porque evidentemente todo va a ser trucho. No hay forma de que puedan publicar un dato que pueda ser confiable o creíble para la ciudadanía. Vamos a hablar un poco de política. Diego Genú, está María Eugenia Vidal, y hoy Massa pateó el avispero político, el avispero del PJ, del aparato político más importante de la Argentina. Sí, con un proyecto que ya se había anunciado en su momento, que es para limitar la reelección de los intendentes. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo, es un proyecto que entra a la legislatura bonaerense y que propone limitar a 2 mandatos como máximo el periodo de los intendentes en el conurbano y en toda la provincia de Buenos Aires. Esto, por supuesto, genera mucha discusión y es una discusión transversal, porque vas a encontrar distintas posiciones en todos los partidos, vas a encontrar que por ahí José Otavis, que es uno de los dirigentes más importantes de la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, apoya esta medida, y sale Raúl Otacé, que es un intendente hoy con el Frente Renovador, y dice eso va contra la autonomía de los municipios. Ahora vamos a repasar las distintas reacciones, incluso ha habido una reacción también de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que propone Massa en concreto? Prohíbe las reelecciones indefinidas. Sí, y establece lo que decíamos, un máximo de 2 mandatos para intendentes y también para concejales. Bueno, tengan en cuenta que muchos de los intendentes, los llamados caciques o varones del conurbano, peronistas, están hace más o menos 20 años como intendente. Algunos Otacé, hablan... 21, 23, claro. 23 Otacé. Bueno, Otacé es uno de los caciques del conurbano que se pasó a las filas de Massa recientemente. Sí. Entonces Massa está proponiendo un proyecto que incluso, sabe, perjudica a alguno de sus aliados. Carilino. ¿Hace cuánto está Carilino en Malvinas Argentinas? Hace un buen tiempo. Bueno, ni qué decir, podemos uno por uno contar Descalzo, Hugo Curto en 3 de febrero. Es decir, los famosos varones del conurbano se eternizan en el poder. Massa está planteando máximo 8 años, 2 periodos, como ocurre con la presidenta o con el presidente. Un periodo, otro periodo y después a la casa. Sí, es una reforma de los municipios, plantea una reforma de la Carta Orgánica de los Municipios y tiene, me parece, como puntos destacados, por un lado eso, y por otro lado que implementa con carácter de obligatorio el sistema de voto electrónico, elimina la lista sábana y además separa las elecciones. Las municipales se separan de las de la provincia y de las nacionales. Bueno, eso también va a generar seguramente discusión, sobre todo por parte del gobierno nacional, que no creo que lo quiera hacer. Bueno, de nuevo, no se entiende, por eso no se entiende. Si uno mira esta reforma que está planteando Massa, por eso me interesa mucho la reacción de Macri y de otras fuerzas políticas, no son cosas que lo favorezcan en el corto plazo. Es decir, Massa ha hecho un armado territorial en base a los intendentes y está proponiendo a algunos de sus socios aliados que no puedan ser reelectos, lo cual hace ruido en su propia fuerza política. Y por otro lado, está separando la elección nacional de las municipales, cuando el armado de Massa es municipal. Es decir, no lo acompaña ningún gobernador, no lo acompaña ningún tipo de dirigente político con carácter nacional, sí muchos intendentes. Sí, básicamente intendentes, algunos líderes importantes en la provincia que han ganado en sus provincias, como puede ser Das Neves, pero no hay mucho más por ahora a nivel de gobernadores o con posibilidad de llegar a la gobernación. Por supuesto, esto generó una discusión. Macri también salió a responderle, lo vamos a charlar seguro, diciendo que esto se queda a mitad de camino, porque hay que prohibir también la posibilidad de nombrar a tu esposa, a tu hijo, como hay varios intendentes, por ejemplo en Berazategui Musi, se fue Musi, el padre Juan José, y ahora está su hijo, Patricio. Bueno, eso dice Macri, también hay que prohibirlo si vamos a una reforma política en serio, porque si no, la política, el gobierno de un municipio se termina convirtiendo en un botín de una familia, por ejemplo, más allá de que cambie a los 2 mandatos ese intendente. Ahora lo vamos a discutir. Mirá este informe, la estrategia de Macri, Massa y Scioli, que estuvieron en campaña durante todo el fin de semana, no paran un minuto. Massa y Scioli jugando fuerte con Tinelli, Macri jugando con Violeta, y todos desafiados por el Frente UNEM. Falta muchísimo para los comicios, pero el rompecabezas electoral ya comenzó a armarse. Las estrategias de los principales candidatos presidenciales están en marcha. Todos buscan afianzar lo propio y comerle peones a sus rivales. El lanzamiento del Frente Amplio UNEM obligó a Daniel Scioli, Sergio Massa y Mauricio Macri a revisar sus planes. Aunque le brotan contrincantes como hongos dentro del gobierno, Scioli quiere ser el nombre del oficialismo y hacerse fuerte en la alianza con los gobernadores. Para encolumnar al PJ nacional, el bonaerense ya anuncia que buscará integrar a su gabinete a todos los mandatarios provinciales que no tienen reelección en sus distritos. En el camino sigue explotando su amistad con Marcelo Tinelli cada vez que puede. En la vereda de enfrente, Sergio Massa sigue encabezando los sondeos.
Apuesta a conformar una estructura nacional y a mantener la iniciativa con proyectos como el de impedir la reelección indefinida en los municipios. Aunque el surgimiento de UNEM parece ponerle límite a su intento transversal, el tigrense sigue tratando de seducir a opositores como Martín Lustó. Para Macri las cosas tampoco son fáciles. El jefe de gobierno porteño crece en el interior, pero no puede penetrar en la provincia de Buenos Aires ni en el conurbano. Sus dificultades para cruzar la General Paz no se resuelven ni con María Eugenia Vidal ni con Jorge Macri. Por eso, cerca del ingeniero vuelven a pensar en convocar famosos y deportistas para capturar votos, la vieja receta que inventó Carlos Menem y que todavía funciona. Bueno, un poco duro el informe, porque estamos planteando que justamente está acá la dirigente política clave para el armado de Macri en la provincia de Buenos Aires. Y tal vez sí, tal vez Macri puede desembarcar fuerte en la provincia con María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, María Eugenia, por venir. No, por favor, gracias, Maxi. Aparte, nosotros no nos ponemos nerviosos con los informes ni con los que piensan distinto, así que está muy bien. No, está muy bueno. Por lo menos empecemos así, en buenos términos. ¿Qué opinión tienen de este proyecto de limitar las elecciones de los intendentes? Estamos hablando de muchos intendentes en el Gran Buenos Aires, los famosos caciques o varones del conurbano que están hace 15, 20 años en el poder y buscan eternizarse. En su momento fueron menemistas, algunos después fueron dualdistas, kirchneristas, hoy algunos son masistas, algunos siguen cristinistas y mañana quién sabe. ¿Cuál es la opinión de Macri al respecto? Bueno, nosotros, como dijo Mauricio hoy, creemos que hay que hacerlo. Ahora, si lo vamos a hacer, hagámoslo de verdad. ¿Qué quiere decir hagámoslo de verdad? Me parece bien que los intendentes no tengan una reelección indefinida, me parece bien sumar el voto electrónico, hay que terminar con no solamente con la lista sábana, sino ir a un esquema de boleta única, porque todo este tema de el problema de las boletas, en particular en la provincia de Buenos Aires, y de que roban las boletas en el cuarto, digo, hay que ir a una reforma en serio, y nosotros le sumamos, y Mauricio le ha sumado hoy, la imposibilidad de que familiares de un intendente puedan ser candidatos, porque esto se ha convertido en una costumbre, no es una excepción. Cada vez que un intendente quiere ir a ocupar otro cargo, o en el Ejecutivo, o porque ha sido elegido en el Legislativo, deja a su hijo, deja a su mujer, como si no pudiera haber nadie más que alguien de su estricta confianza para gobernar. Y si uno quiere que la gente se meta en política, que participe, que los jóvenes crean que tienen que ser parte, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando diciendo que solo si es familiar del intendente va a poder ser candidato? Ahora, María Eugenia, yo coincido plenamente con vos, pero eso es inconstitucional. Digamos, es proscriptivo decir que, por ejemplo, Cristina no podría haber sido presidenta con ese criterio. Pero y era una dirigente política, a vos te puede gustar o no, no sé si a vos te gusta Cristina más o menos, pero que tenía trayectoria propia, más allá de Kirchner. Entonces, yo coincido, hacen todos eso, ponen a la sobrina, a la hermana, a los hijos y demás. Pero prohibirle a alguien, lo dice la Constitución, prohibirle a alguien el derecho a elegir y ser elegido es imposible. Yo creo que vale la pena discutirlo, Maxi, y además nosotros no estamos diciendo que no pueden hacer política, estamos diciendo que no pueden ocupar el lugar de un familiar. Digo, pueden presentarse a una enorme cantidad de cargos que ofrece la política, pero no justamente, porque en esto claramente hay una vivada de usar el apellido. Pongo a mi hijo, pongo a mi hermano, para que la gente, como mi apellido está instalado, vote el apellido pensando que está votando lo mismo. En muchos casos apelando hasta el voto confusión. Pero te lo voltea un juez en 10 minutos, te pone un amparo un juez con el mismo criterio. Si alguien puede ser lo más, que es presidente de la nación, siendo el marido, puede lo menos, que es ser intendente. Es decir, un criterio básico, ahí está Piomato mirándome. A mí me parece, Maxi, que para la Argentina que viene... Si no, Cristina no podría haber sido para la presidente de la Argentina nación. Que viene tenemos que animarnos a dar estos debates y si hay que reformar la Constitución, también eventualmente plantear la reforma de la Constitución. Digo, hay que empezar a cambiar estas cosas. También los diputados y los senadores provinciales tienen mandatos indefinidos. Y me parece que estos debates hay que empezar a darlos, porque si de verdad queremos cambiar la política, sino que quede en el discurso. Y por otro lado, me parece bien presentar los proyectos en la legislatura de la provincia. Ahora, también creo que así como en su momento los dirigentes del masismo firmaron con un escribano público que estaban en contra de la reelección de la presidenta, también en esto tienen una oportunidad todos los intendentes del espacio de masa de comprometerse a no presentarse una reelección indefinida. Creo que es un buen ejemplo.
creo que también no hay que ser pícaro y decir cómo se aplica esta propuesta, porque si arrancamos de cero, los que tienen 4 o 5 mandatos tienen 2 mandatos más. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo es la cuenta? ¿No? Entonces me parece que pero es una buena discusión, es de las discusiones que tiene que tener la Argentina que viene, ¿no? Tengo una pregunta, ustedes están insistiendo y a partir de esta semana van a insistir mucho con la suba del piso de ganancias, con aumento de jubilación. Hay un proyecto del macrismo en la Cámara de Diputados para aumentar jubilaciones, la actualización de la asignación universal por hijo. ¿Se volvió populista Macri en la campaña? Bueno, yo recuerdo, nosotros teníamos teníamos proyectos presentados antes de que la presidenta hiciera el decreto de asignación universal por hijo. Todas las fuerzas políticas, incluso la Iglesia, había llevado un proyecto al Congreso para que la asignación fuera una realidad. Digo, más allá de que obviamente fue este gobierno el que la implementó, el gobierno nacional, había propuestas de todo el arco opositor de que esto se hiciera realidad. Y por otro lado, hay una realidad, Maxi, es la inflación. Digo, eso es lo que vive la gente todos los días y nadie se cree los números del INDEC. Nadie se cree que el salario informal le gana la inflación del año pasado. Y por algo no quieren dar los números de pobreza. Entonces, frente a eso, el gobierno tiene que ir actualizando, sobre todo en los casos de jubilaciones, asignación por hijo, de qué vale las paritarias que se cerraron en los últimos meses si va todo a ganancias. La gente al final prefiere que no le aumenten, prefiere no hacer horas extras porque pierde plata. Ahora te lo pongo en términos más concretos, porque la inflación medida en la ciudad de Buenos Aires por la Dirección de Estadística de la ciudad, que la verdad que hoy es más confiable que el INDEC, y sí, porque por lo menos no tiene el manchón que tiene el INDEC en todas las estadísticas, absolutamente en todas las estadísticas, pero bueno, marca 37%, marzo de 2014, marzo de 2013, 37% de aumento de precios, inflación del 37%. Bueno, eso significa también que en algún momento Macri, por ejemplo, puede dar un aumento, un plus a los salarios públicos o un plus para las jubilaciones. ¿Las jubilaciones de la ciudad están transferidas? Están transferidas a la CES. En principio, nosotros, esa canasta es una canasta que mide más bienes y servicios que lo del INDEC, por eso en general los valores son más altos y la inflación es más alta. Pero nosotros hemos llegado a acuerdo con todos los gremios, el gremio docente, el gremio y ningún gremio obviamente quiere jugar en contra de sus trabajadores, con lo cual hemos llegado a niveles razonables de acuerdo, sin conflicto, sin paro, empezamos las clases normalmente, hemos aumentado los planes sociales en estos años, todos los años por encima del INDEC, sistemáticamente, sin anuncio público, sin subirnos a ningún escenario, lo hicimos sistemáticamente todos los años. Entonces me parece que uno habla más por lo que hace que por lo que dice. Si Cristina anuncia, por ejemplo, esta semana, aumento, no sé, 25 o 30% de la asignación universal por hijo, que es más o menos lo que tendría que anunciar porque está congelada de septiembre del año pasado, o aumento de otro tanto de las asignaciones familiares para los trabajadores en blanco, ¿no la van a criticar por electoralista, digamos, por tratar de terciar en la campaña? Es una necesidad, ojalá lo haga y ojalá podamos avanzar en un mecanismo mayor, que es que no dependamos de la presidenta para aumentar la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo tiene que ser una ley, tiene que tener un mecanismo de ajuste automático, no tiene que depender de la vocación de la presidenta aumentarla o no aumentarla, porque va dirigida justamente a los que más lo necesitan, que no pueden estar dependiendo de ver si el Ejecutivo quiere o no quiere aumentar. En eso también tenemos que dar un paso adelante. Diego Lleno, una pregunta para María Eugenia Vidal. Sí, la ruptura con Massa en la provincia de Buenos Aires, ¿los perjudicó a ustedes en el marco de la construcción que querían hacer? Porque hasta ese momento tenían una pata en la provincia y ahora parece como muy debilitado el armado del macrismo. El acuerdo con Massa siempre estuvo acotado a la elección del año pasado con un objetivo muy claro que era frenar la reelección de la presidenta, que ahora parece que estuviéramos hablando como de la prehistoria, pero hasta hace unos meses atrás se discutía en la Argentina. No fuimos fragmentados, ir fragmentados hubiera significado que a lo mejor Massa no ganaba la elección y no le poníamos un freno en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo, que era el objetivo. Cumplimos ese objetivo. Mauricio lo dijo antes del día de la elección, que este era un acuerdo que tenía ese objetivo y que después de la elección cada espacio iba a crecer por su cuenta, y eso fue lo que hicimos. Y yo creo que el PRO hoy está creciendo en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy recorriendo la provincia, ya llevo más de un tercio de la provincia recorrida, tenemos 70 concejales que pueden ser en muchos casos futuros intendentes, que han sido votados y aceptados por ella en la última elección y que han hecho muy buenas elecciones, y seguimos creciendo. La imagen de la gestión de la ciudad en el conurbano de la provincia es muy positiva. El bonaerense que vive en Avellaneda, que vive en Morón, que vive en La Matanza y viene a la ciudad todos los días, ¿sabe lo que hemos hecho en la ciudad? Nosotros no le tenemos que decir nada.
Él vive la ciudad todos los días y ve las obras. ¿Para que hemos ustedes hecho. a Cristina la frenaron en su intento reeleccionista Massa y Macri juntos? Absolutamente, la provincia de Buenos Aires es la que define la mayor cantidad de diputados. Y Massa ganó por una diferencia que yo creo que tuvo mucho que ver con la alianza con nosotros. Es decir, que sin ustedes Massa no ganaba en la provincia. Es hacer futurismo, digo, la verdad que no lo sé, pero sí estoy convencida que el haber ido en un acuerdo con él sí marcó una diferencia. ¿Puedo hacer una aclaración? A ver, Piumato, Porque está yo los escucho- efervescente. No, los escucho hablando de asignación universal por hijo. Sí. Pero acá no hay una asignación universal por hijo. Acá están discriminados los hijos de los trabajadores. Acá hay un sistema, la asignación universal por hijo se extiende a aquellos que no tienen trabajo por una situación crítica de la Argentina. Teóricamente, cuando la misma presidenta lo dijo, iba a ser transitorio porque el objetivo era que todos tuvieran trabajo. Esto no se ha dado porque no se han hecho políticas para eso. Pero en concreto su nombre dice asignación universal por hijo. Todos los hijos la tienen que cobrar. Es la famosa asignación familiar. Pero hoy sigue el sistema que instauró Cavallo en el gobierno de la Alianza, que los que llegan a un tope cobran menos, en otro tope cobran menos y después de otro tope no cobra. Y la esencia de la equidad de la asignación universal está dada que es una suma fija. Entonces, evidentemente, a mayor salario, la incidencia en el salario de la asignación es menor. Sí. Este es el carácter de justicia, pero esto es un disparate total que sigan siendo discriminados los hijos de los trabajadores. Después vamos a hablar, porque Moyano está haciendo una marcha a Plaza de Mayo el miércoles que viene, el 14 de mayo, y hay muchos que creen que cuando más aprieta Moyano, menos cede Cristina. Es decir, que Cristina podría haber hecho ese anuncio ya hace un mes. De hecho, lo discutieron internamente, pero Cristina toma como una especie de batalla personal su pulseada con Moyano, pues considera que es una batalla no solamente por reclamos laborales, sino por pulseada política, y por eso cuando más aprieta Moyano, menos Cristina está dispuesta a hacer estos anuncios que todos le están reclamando, ¿no? Y que esta semana van a hacer mucho ruido en el Congreso. La pregunta es, ¿y dónde queda la gente? ¿Dónde queda el trabajador que perdió casi prácticamente el aumento de salario por lo que se lleva ganancias? ¿A quién le va a dar una respuesta a ese trabajador? ¿O tiene que esperar que pase el capricho o la mezquindad o la especulación política para ver cuándo conviene mejor anunciarlo? A mí me parece, Maxi, que a veces hay un nivel de inconsciencia, sobre todo en el gobierno nacional, de lo que pasa de verdad, que es grave. Así como niegan la inseguridad, no hablan de la pobreza, nos hacen creer que hubo un salariazo en el empleo informal, como vos decías recién, atacan a los bancos y hacen ricos a los bancos. Digo, hay un doble discurso, que la peor consecuencia del doble discurso no es para la política, es para la gente. Ahora, María Eugenia, yo tengo una pregunta. Vos sos muy, si se quiere, flexible, dúctil, no sos dogmática, de hecho venís de la investigación social, tenés una conciencia social que tal vez otros dirigentes del PRO en principio no tienen. Macri no es, si se quiere, el paradigma de lo que Cristina quisiera como oposición. Es decir, no es la derecha perfecta, el enemigo perfecto para Cristina, cuando Cristina dice volver a los 90 y demás. De hecho, hay quienes dicen que este muy buen diálogo que están teniendo en las últimas semanas por cuestiones de gestión, la doctora y el ingeniero, tienen que ver con que Cristina sueña con un Macri presidente en el 2015 para que haga 2015-2019 y después volver con toda la gloria diciendo, ¿Vieron que iban a volver a los 90? Ese era el ingeniero Macri. Digo, de alguna manera, Macri no trasunta cierto dogmatismo en sus ideas económicas, en los planteos, y le es como espejo perfecto en la competencia con Cristina. Primero creo que la gestión de Mauricio muestra exactamente dónde él está parado en materia de inclusión. Hay una obra más inclusiva que el Metrobús, que es para los que trabajan todos los días y los que van a estudiar y no tienen auto y llegan más rápido de su trabajo que el que sale en auto. Hoy la ciudad de Buenos Aires es el único lugar de la Argentina donde las familias están eligiendo más la escuela pública que la privada. Uno podría decir, bueno, es por la inflación, es porque no hay recursos. ¿Y en el resto del país qué pasa? Y sin embargo en la ciudad cada vez hay más gente que va a la escuela pública.
¿Eso tiene que ver con izquierda o con derecha? Eso tiene que ver con una buena gestión y con pensar en el otro en serio. Entonces, yo te digo la verdad, yo creo que si Mauricio es presidente, el kirchnerismo no vuelve más seguro. Porque cuando la gente compare y vea lo que es la Argentina después de 4 años de gobierno del PRO, en comparación con los 8 años del kirchnerismo, se van a dar cuenta aún más de la mentira que atravesaron. Digo, de eso no tengo ninguna duda, con lo cual si el análisis es ese, claramente es un análisis equivocado. Ahora, yo te digo una cosa, el Metrobús está muy bien y yo reconozco, en su momento fui crítico y funciona perfecto, pero tampoco es la revolución. No es la revolución, son ejemplos. Hicieron unos carriles y por ahí anda el colectivo y barba y la gente va más rápido. Pero digamos, a ver, nada es una revolución. Tampoco es una obra faraónica de cientos de millones de pesos. Pero te lo pongo en otro ejemplo. Parque Patricio, no sé si hay algún vecino de Parque Patricio. Parque Patricio es uno de los barrios más postergados del sur de la ciudad. El famoso sur que todos los políticos porteños se llenan la boca hablando y durante todas las gestiones progresistas no se hizo nada. Hicimos un programa de exención impositiva para empresas de tecnología. Hoy hay 176 empresas y 11.000 puestos de trabajo generados ahí, en un barrio que estaba absolutamente postergado en la ciudad y ahora está trasladándose el Banco Ciudad, que está terminando el edificio, llevamos la Policía Metropolitana, llevamos el subte. Digo, hoy es otro barrio. Hoy la gente que vive en Parque Patricios vive de otra manera. Esas son cosas concretas. Pues ¿sabes qué pasa, Maxi? Yo siento que en lo que viene, y sobre todo en la discusión electoral del año que viene, el verso no da para más. Acá lo que importa es lo que hiciste. Lo que hiciste y lo que mostraste con la gestión. Y todo lo que prometés, sobre todo si fuiste parte de los mismos que gobernaron los últimos 30 años, queda ahí, queda en promesa, porque hay tantos que han prometido y no han cumplido. Nosotros mostramos lo que somos a través de los hechos. Por eso decía antes esto de si el masismo está tan interesado. No, pero todos muestran lo que son a través de los hechos. Todos se creen, el kirchnerismo cree que es revolucionario a través de los hechos. Macri dice que muestra a través de los hechos. Massa que muestra, Scioli también en la provincia. Todos dicen, hicimos cosas bárbaras, por eso no van a votar. Yo creo que cuando la gente compare se va a ver la diferencia y se va a ver que para la gente no son todos iguales. ¿Cuál es tu opinión de Carrió? Me parece una dirigente valiosa, me parece una dirigente valiente, no tengo un... ¿Le abrió una puertita a Macri para negociar ahí con UNEN? No sé, hay que preguntarle a la Nata, bien es que es lo mismo. No, por eso te pregunto. No, yo creo, creo que es lo tenía crucificado, digamos, que tenía un límite moral y demás, parece que... Yo celebro que después de tantos años y de que justamente ella se ha sido muy crítica, finalmente reconozca que hemos sido un gobierno honesto, porque no me imagino que alguien como ella vaya a abrirle la puerta al PRO si no cree que somos honestos, que reconozca que somos honestos, que reconozca que somos un gobierno que hace, que tiene dirigentes valiosos. A mí eso me parece bueno y además me parece noble que lo reconozca públicamente. Ahora, de ahí a una alianza hay mucho trecho. Hoy nosotros tenemos como prioridad la construcción propia, hacernos fuertes en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país. Y el 2015 será un año para definir frentes, para abrir el diálogo con otras fuerzas. Hoy tenemos buena relación con todos, pero estamos construyendo el camino de lo propio. Diego, la última tuya. Sí, esta idea de incorporar famosos en las provincias, deportistas, artistas, ¿no es una especie de atajo que implica como un fracaso de la política? Yo primero no coincido que esa sea la política generalizada del PRO. Ha habido casos y nosotros lo El menemismo, digamos, para ponerlo en términos más directos. No, pero digo, más allá que el menemismo lo haya hecho, no es la política del PRO ir a buscar famosos. Hay algunos referentes del PRO que vienen de lugares de alto nivel de conocimiento, del deporte o del arte o de la cultura. Ahora, la verdad es que a mí me parece muy bien que gente de distintos ámbitos se quiera involucrar en política y que la política no la hagan siempre los mismos, porque con el famoso verso de la experiencia estamos como estamos. A mí me parece, y el PRO promueve que se meta gente nueva. Pero además hubo un caso muy reciente en Mendoza, donde Gustavo Senetiner, que fue nuestro candidato a concejal, salió segundo con el 26% de los votos y arrancó la campaña con muy bajo nivel de conocimiento. Pero representaba la idea que el PRO quiere transmitir en todo el país, que es la idea de la renovación, que es la idea de lo nuevo, que es la idea del cambio en serio. Entonces me parece que no, digamos, no es una política que sea uniforme del PRO en toda Es una idea embriagante, digamos. Es una idea que es más fuerte que las personas, esa es la idea. Pero, está bien, pero es una única ciudad. Digo, pues Senetiner... No, te puedo poner el caso de San Juan. Eduardo Cáceres en San Juan, en las PASO del año pasado, el frente que él componía, él ganó la interna y le ganaron a Gioja en las PASO. Después, obviamente, fue el desafortunado accidente y todo lo que ya sabemos. Pero digo, no hay uno o dos casos. Hay muchos casos en el PRO que funcionan. María Eugenia, tengo la última de mi parte. ¿Vos crees en la tinelización de la política? No, yo creo que hay que relajar un poco con este tema. Hay que reírse un poco, ¿Y la hay que tinización de la política? A desdramatizar. Ya no es la tinelización, que es la de Macri, es la de Scioli, Massa y demás, sino la tinización. La tinización. Claro, es decir, Martina, no.
Tina Stoessel con Yo creo Macri. que la verdad que estamos muy contentos con el show de Violeta el viernes en la ciudad. Fue impresionante la convocatoria. Me pasaban los números de la metropolitana. Sí. 400.000 personas. Es el show más grande que haya tenido la ciudad, creo que es de Soda Stereo en los 90. En la calle, sin ningún incidente. Y lo más importante, la posibilidad de miles y miles de chicas de ir a ver un show que en muchos casos no podrían haber pagado. Así que a mí me parece que es bueno, así como está ¿Cuánto le bueno... salió el show a la ciudad? No le salió porque Violeta no cobró. ¿No pagó? No cobró. ¿No Ella pagó no cobró, calle? por supuesto, las cuestiones de vallado, básica, logística, pero eso lo Pero hacemos. no cobró Ella calle. no cobró, fue una iniciativa de su padre de hacer esta juntada de chicas tinistas en la ciudad de Buenos Aires, y ella estaba muy emocionada, conmovida de lo que había pasado, y las chicas también. Me parece que fue un evento además para toda la familia. Mira, a mí me tocó llevar a mi hija a One Direction el sábado de la noche. Y la verdad que veía muchas chicas en la puerta que solo iban con su familia a escuchar el recital de afuera. Y en muchos casos porque no tenían plata para comprar la entrada. Entonces me parece que este tipo de espectáculos ayuda a Bueno, eso. un ratito vamos a mostrar también a Scioli haciendo de alguna manera campaña con Tinelli. Campaña con Tinelli, porque así como Macri hace lo suyo, también lo hacen muchos intendentes, lo hacen muchos gobernadores, este tema del espectáculo, de que hoy la política trae con el espectáculo. Ya quedaron en la historia las manifestaciones de Alfonsín, las de 1 millón de manifestantes, ¿no?, en la 9 de julio, también las del peronismo, ¿no? Bueno, hoy los medios tienen una incidencia importante. De todas maneras, Maxi, yo creo que para los políticos que tenemos hoy la interacción con los medios y con este tipo de programas, hay que reírse si te toca que te imiten y relajarse, y hay que desdramatizar. Yo no creo que una elección se gane con una imitación en un programa. Bueno, y aparte de reírnos, poneme de nuevo la foto del señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que me la sacaste de acá. ¿Qué está mirando Macri? Yo no estaba ahí, así que no sé qué estaba mirando, pero recién lo escuché y la verdad que ya en un punto, al principio se lo tomó con humor, ahora ya se está empezando a enojar y con razón. Violeta podría ser la hija de Macri. Sí. Claramente, digamos, me parece que ha habido mala intención en la interpretación de la foto, y además estuvo en conferencia de prensa, no era la primera vez que la veía. Yo lo veo riéndose, la verdad que no lo veo con ninguna mala intención, y me parece que no da ni para el debate. Está bien, está feliz el jefe de gobierno, no, por supuesto, pero fue una especie de jodita que circuló por Twitter, ¿no? Porque las declaraciones que había tenido Macri en su momento respecto a la mujer y demás. Bueno, pero pensé que no que en este caso no, que vos ya aclaraste, ¿no? Sí, él aclaró, él pidió, mira, un valor que el PRO tiene es que cuando se equivoca pide disculpas. Y no escucho tantos políticos pedir disculpas. Mauricio salió, pidió disculpas públicamente, dijo si ofendía a alguna mujer, pido disculpas. Me parece que también la política tiene que recuperar ese ejercicio de pedir disculpas, de reconocer cuando se equivoca. Si lo hiciéramos más seguido, seguramente tendríamos mejor política en la Argentina. María Eugenia Vidal, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a discutir un poquito los anuncios que vienen de Cristina. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿La presiona Moyano? ¿Eso juega en contra? Mirá el informe. El enfrentamiento entre Hugo Moyano y el gobierno nacional comenzó a bajar los decibeles. El acuerdo entre el gremio de camioneros y el municipio de Quilmes por la recolección de basura llegó cuando menos se lo esperaban. Hablé con Moyano ayer, después de haber hablado mucho tiempo con los muchachos de camioneros ayer que me pidieron hacer la reunión. Nos conocemos, nos empezamos hace muchos años, traemos en el movimiento obrero, somos dirigentes los dos, y él entendió mi decisión política, yo entendí la preocupación de ellos, que era la continuidad laboral de los trabajadores, y eso está solucionado. El entendimiento en Quilmes descomprimió la tensión de la semana pasada, cuando Pablo Moyano había advertido que podía haber muertos si no aparecía una solución. Sin embargo, la lista de demandas del jefe de la CGT a Sopardo para Cristina Kirchner no se termina. Moyano se prepara ahora para dos apuestas importantes: la marcha contra la inflación y la inseguridad, que hará el 14 de mayo junto a Luis Barrio Nuevo, y las paritarias de camioneros, en las que arrancará con un reclamo de aumentos en torno al 40%. El sindicalista más poderoso del país quiere perforar el techo del 30% que la Casa Rosada logró imponer a la mayoría de los gordos aliados. Su reclamo por la suba del mínimo no imponible de ganancias, el aumento de las asignaciones familiares y la deuda del gobierno con las obras sociales es compartido por todo el arco sindical. Moyano pega, pero sabe que también se expone a recibir golpes. Dice que se siente amenazado por el gobierno, que le divide el gremio en varias seccionales, le recorta fondos estatales e impulsa las causas judiciales que hay en tribunales en su contra.
Piumato, ¿ustedes están esperando los anuncios de la presidenta? ¿Anuncios para el suba del piso de ganancia? Todos los días hay, la verdad que no. El de los jubilados lo esperamos hace varios meses. Una necesidad de un aumento de emergencia de jubilados, realmente 2.700 pesos salario de los jubilados. Nadie que tenga sentido común puede decir que un jubilado puede vivir con eso. Más, todo aquel que lo diga, yo lo desafío a que viva con 2.700 pesos. Pero bueno, esta política de ajuste que se vive, la reacción que está teniendo Popular lleva al gobierno a ir rectificando cosas. Esperemos que lo haga, porque lo del impuesto al trabajo, es algo que venimos llevando desde hace bastante tiempo y no se soluciona. Esto habría que cerrar. No solo es mínimo imponible, es escalas y es alícuota. Está bien, ¿no? Ayer leí a Horacio Berbisky en página 12, un columnista que representa, si se quiere, el ala izquierda del kirchnerismo, que hablaba de los obreros oligárquicos, la oligarquía obrera, respecto a este segmento de trabajadores que ganan más de 15.000 pesos mensuales y están reclamando por la suba. Y él planteaba que el gobierno no debiera tomar esa medida, sino que debiera aumentar la asignación universal por hijo para los que estaban abajo, digamos, o para los jubilados. Hay que preguntarle a este señor qué es un salario digno, digamos. Nosotros igualamos para arriba. No estamos pensando solamente en... Vos me preguntaste sobre el impuesto a las ganancias. Sí. Yo te hablé de los jubilados de 2.300 pesos. Que me diga Berbisky cuánto tiene que ganar un jubilado. No sé cuánto gana Berbisky. Entonces hay que hablar con sentido común. Los precarizados, vos dijiste, los precarizados, acá hay más de la mitad que gana menos de 6.000 pesos en la Argentina. Si los salarios son muy bajos en la Argentina, están por debajo del límite de pobreza. ¿Sabés la cantidad? El salario mínimo vital y móvil es 3.300 pesos. ¿Sabés la cantidad de trabajadores, incluso de muchos municipios, que ganan mucho menos que 3.300 pesos? Es un disparate eso. Entonces, ahora, qué bien, el que gana una determinada cantidad tiene que defender lo suyo, porque el que gana 3.300 pesos está por debajo de la línea de pobreza. Entonces acá no es la cuestión, acá la redistribución del ingreso es sacarle a los que más tienen, como vos decías, el tema de los bancos, que el gobierno se rasga la vestidura por un lado, pero le sigue dando plata a los bancos. El escándalo ese de ese error no se lo cree nadie. Esto es siempre, la transferencia siempre va hacia los sectores que más tienen. Hoy la concentración, con todo este crecimiento que ha tenido la economía, la concentración de la riqueza se ha hecho mucho más poderosa. Vos analizás los tres segmentos, vos tenés bien, del 2004 al 2007 hubo una mejora de los salarios medios, sí, obviamente por la recuperación de las paritarias, a costa sí de los sectores más concentrados. Pero ya después del 2009, cuando sale la asignación universal para los desocupados, hay la leve mejora que ya ha caído, pero no, esa leve mejora no se produce a costa de los sectores concentrados, sino a costa de los sectores medios. Si acá hay una visión esa del obrero oligarca, eso es un disparate, es una mente perversa, una mente reaccionaria, por más que sea de izquierda, es de izquierda reaccionaria, de falsa izquierda. Digo, lleno una pregunta para Piumato. Sí, ¿qué busca Moyano cuando elige como consigna principal marchar contra la inseguridad? No, perdón, la convocatoria no es de Moyano. La convocatoria de la Confederación General del Trabajo está hecha con tres ejes centrales, que es la inseguridad, contra la inflación y contra la pobreza. En las tres cosas son las tres cosas que sufren los trabajadores en sus distintas variantes. Porque lo que me sorprendió fue que dijo que la inseguridad, y la inseguridad los trabajadores la viven, la inseguridad de la marcha. Los trabajadores, sí, pero la inseguridad está, de la inseguridad que no sabés si salís y volvés vivo a tu casa. Acá en la ciudad de Buenos Aires han cambiado las costumbres. Entonces vos andás a un restaurante a ver si después de las 11:30 de la noche no está, y te dicen, toda la gente está cerrado. ¿Por qué? Porque la gente dejó de salir, porque tiene miedo de volver tarde a su casa. Es decir, hay el tema de la inseguridad. En Rosario los trabajadores han planteado, los gremios, a muchas empresas que modifiquen los horarios de trabajo o pongan vehículos para trasladar a los trabajadores a los establecimientos, porque evidentemente el peligro que corren los trabajadores, quien no quiera ver la profundidad de esta cuestión,
bueno, está viviendo creo que otro país. Piumato, pero lo que quiero decirte es que con esos 3 ejes, la convocatoria es de la CGT a toda la ciudadanía. No va a haber oradores, va a haber un documento y obviamente en el escenario van a estar los chicos, que son los que para nosotros tienen que ser los únicos privilegiados y son para los que todos tenemos que construir la Argentina de mañana. Quédese un ratito ahí que le voy a preguntar con quién juega políticamente Moyano en este tablero del peronismo. Juega con Scioli, juega con Massa, está poniendo alguna fichita con Macri. ¿Dónde está jugando políticamente Moyano? A ver, ya estamos con Gastón Rossi, que es director de LSG y ex secretario de Política Económica en la gestión de Martín Lustó. Era el segundo de Lustó en el Ministerio de Economía. Gracias por venir, Gastón. Y con Agustín Datelli, lo conocen, economista de la Gran Macro. A ver, hoy contaba al principio del programa que había unos datos de recesión o de enfriamiento pronunciado de la economía. ¿Ya estamos en recesión? A ver, hay una verdad, digamos, evidente, que es que las medidas que tomó el gobierno en enero para contener el drenaje de reservas, que era a todas luces insostenibles, iba a tener un impacto sobre la actividad económica. Las medidas que tomó, básicamente devaluación, suba de tasas, presiones para cerrar paritarias por debajo de la inflación esperada, que en última instancia es bajar el salario real, sirvieron para la urgencia de corto plazo, pero tenían un impacto sobre la actividad. El problema es que el gobierno tomó algunas medidas, algunas decisiones en el sentido correcto, pero no las enmarcó dentro de un plan integral. Entonces, como no señaliza al sector privado con una política antiinflacionaria consistente e integral, eso lo que genera es magnifica el impacto que tiene sobre la actividad económica las medidas, digamos, de ajuste que tomó en enero para contener la salida de reservas del Banco Central. Agustín Datelis. Sí, ¿qué tal, Maxi? Mirá, a ver, digo, si tu pregunta es si estamos en recesión, técnicamente no. Porque técnicamente en economía son dos trimestres consecutivos de caída en la serie de productos, que eso no está ocurriendo. Ahora, sí estamos frente a una desaceleración de la actividad económica. Sí hay recesión en industria, que tiene 2 trimestres de caída. En la industria sí, y específicamente cuando analizás dentro de industria, en particular en el sector automotriz. Y ahí en el sector automotriz escuché tu introducción, me pareció buena, compartimos, ahí, raro. Me empezó a preocupar. La idea del sector automotriz, que ahí empiezan a jugar una serie de factores. Uno es la desaceleración de Brasil, por lo que exportamos hacia ese país, y el freno en la demanda de nuestros autos, y la otra, mercado interno. Es cierto, hubo una combinación de cuestiones que fueron la implementación del impuesto interno el año pasado, la devaluación de enero, que subió muy fuerte los precios. Yo creo que algunos subieron por demás de lo que deberían haber subido, dado los componentes importados que tienen los autos, pero bueno, problema de las automotrices, que llevó a que hoy se haya deteriorado muy fuertemente el mercado interno. Entonces, pues digo, está circunscripto a un determinado sector dentro de la industria, que obviamente afecta a metalmecánica, algunos otros proveedores de insumos, pero no en una situación de recesión. Ahora, ¿la actividad económica se desacelera? Sí, se desacelera. El gobierno toma nota de eso. Me parece que las medidas de política económica que se están implementando apuntan a intentar sostener la actividad económica con toda la batería de medidas que se pueda, que tienen que ver con la política fiscal, con la política monetaria. Hubo una serie de políticas, como explicaba bien Gastón recién, que respondieron a la devaluación y que tuvieron un impacto en el corto plazo sobre la actividad económica, sobre los salarios, porque es cierto que en el corto plazo, hasta tanto no se recompongan por paritarias, tuvieron un impacto negativo, pero me parece que toda la batería de medidas de política económica apunta a que acá en adelante se recupere el poder adquisitivo de los salarios, controlar la inflación con un amplio conjunto de medidas que apuntan a controlar la inflación. Yo no sé si más o menos claro la transmisión, la comunicación, pero me parece que acá hay acuerdos de precios, políticas que van por ese lado, y hay también una revisión de un tema fiscal como es el de los subsidios, hay una política monetaria que llevó a que el ritmo de emisión, que el año pasado hacia fin de año era del 40%, hoy ya en los registros últimos que hay es del 15%, y que todo esto apunta también al tema inflacionario, a abordarlo de diferentes puntos de vista. Se habla de las cadenas de valor, de la formación de precios a lo largo de las cadenas, se discute con algunos sectores concentrados qué está pasando ahí. Bueno, es un abordaje integral. Entonces me parece que ese es el camino para tener una actividad económica con variación positiva, aunque vaya a ser baja, obviamente, comparando con los años anteriores, pero positiva, preservar el empleo, que es una prioridad de esto, preservar el empleo con todo lo que haga falta para preservar el empleo, y hacer converger la tasa de inflación a niveles un poco más bajos, como yo te venía diciendo en algunos últimos programas. Yo creo que la tasa mensual que hoy mide el IPC-NU se va a estabilizar por debajo del 2% y bastante por debajo del 2% en los meses que vienen de acá. Con lo cual la inflación anual va a ser 30%. Digamos. Yo creo que más cerca de 25%. Hay un punto... Rossi, ¿cómo se sale de esta situación, digamos? ¿Le alcanza al gobierno esto? Dice, cierra las paritarias y más consumo, ¿la economía vuelve a recuperarse?
A ver, las paritarias cerraron en la mayoría de los casos por debajo del 30%. Yo discrepo con Agustín, la inflación este año va a estar en el mejor de los casos en el 33-34%, dependiendo de la magnitud que tenga la recesión. Es decir, hablar de dinamizar el consumo interno con una caída del salario del formal, no del informal, sí, del milagro informal del INDEC, digo, hablar de una recomposición del consumo privado con el salario real de los privados formales cayendo 4 o 5 puntos porcentuales sería por demás extraño. Yo creo que hay un problema, que es que el gobierno toma decisiones en la urgencia cambiaria y que no, digamos, posterga indefinidamente ciertas decisiones de política económica que solo las toma cuando está al borde del precipicio. ¿Pero qué decisiones, por ejemplo, en este momento? Porque en este momento lo que le está reclamando la dirigencia política y sindical, ahí está Piumato, es aumentar asignación universal por hijo, subir el piso de ganancias, aumentar asignaciones familiares, aumentar jubilaciones. Es decir, ¿qué decisiones puede tomar el gobierno? Hay un problema, que es que la política fiscal tiene que ser contracíclica. ¿Qué implica esto? En forma sencilla, es que cuando te va bien tenés que ahorrar, cuando te va mal tenés que gastar lo que ahorraste en los buenos años. El kirchnerismo gastó siempre. Cuando la economía fue mal, 2009, 2012, la política fiscal fue contracíclica. Todo el resto de los años, con mayor o menor crecimiento, la política fiscal fue tremendamente expansiva. Entonces, eso lo que te hizo es te generó un nivel de gasto que requiere la financiación vía emisión monetaria del Banco Central. Digo, si uno no enfoca la economía de forma secuencial y se identifica que son problemas como un dominó, que un problema en un lado tiene impacto en el otro, si uno no pone el foco en la dinámica fiscal y en el financiamiento de ese desequilibrio fiscal vía emisión monetaria, no puede llegar a una resolución inflacionaria. ¿Pero cómo hace hoy para dejar de emitir cuando le están pidiendo todo? Recomponeme, en el primer bimestre, pero yo creo que pongamos los datos, un tema, en el primer bimestre el gasto creció al 42% promedio. Hablamos, el gobierno anunció un recorte progresivo de los subsidios. Eso te ahorra en el mejor de los casos, porque es escalonado y demás, 7.000 millones de pesos en el año. Solo por la devaluación en las importaciones de energía tenés que gastar 22.000 millones de pesos adicionales. Es decir, es mejor haberlo hecho que no haberlo hecho, está claro. Ahora, cuando vos ves la dinámica fiscal, como vos gastaste de más en los años anteriores, ahora no tenés el dinero que necesitas para gastar cuando la economía no tiene tracción por problemas que se fueron acumulando. Entonces, si el financiamiento de ese mayor gasto por las distintas demandas sociales, que obviamente una situación con 24% de pobreza como tiene la economía genera, si la sigo financiando de forma creciente con más emisión monetaria, voy a tener más inflación y más caída del salario real. Por eso es una situación en la cual el gobierno está moviéndose por un desfiladero angosto. Solucionó el tema cambiario, pero la Pax cambiaria genera distintos costos sobre la actividad económica que producto de la impericia del gobierno no los está atacando. Ahora le contesta Agustín Dateri, estamos en una tanda muy cortita, 1 minuto y volvemos, y está Julio Piumato. No, espéreme un segundo, Piumato, porque quiero que me diga con quién juega políticamente Moyano. Ya volvemos. ¿Sabe qué? Siguiendo Dale, esto. ya volvemos. Y Somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037.
Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Bueno, Gateri, ¿cómo hacemos para salir de esto? No, una respuesta... La economía está bárbara, el dólar a 8, todo tranquilito y demás. No, bárbara no está. El famoso enfriamiento, del cual tanto hablaba Cristina, llegó. Sí, llega a una etapa del ciclo económico mucho más compleja que tiene que ver con una dinámica propia, digamos, más allá de las políticas económicas. Pero yo acá con algo de lo que decía Gastón no coincido. Yo creo que la política fiscal expansiva ayudó mucho al crecimiento y a tener altas tasas de crecimiento que Argentina necesitaba. Argentina es un país que por su estadio de desarrollo tiene que crecer a la tasa lo más alta posible, generar empleo, etcétera. Y la política fiscal apuntó en ese sentido, aún manteniendo superávit durante un montón de años, hasta estos últimos 2 años, donde se incurre en una situación de déficit. Y yo creo que se incurre en una situación de déficit por hacer política contracíclica, porque ahí sí vino el impacto de la crisis internacional, 2009, 2000, que es cuando arranca la situación de déficit. Ahora, los últimos 3 años vamos pésimo, porque prácticamente no crecimos en el 2012, 3% de crecimiento en el 2013, y este va a ser 0, 1, no sé, y este menos 1. Pero bueno, es decir, 3 años prácticamente de estancamiento, cuando Argentina tiene que crecer el triple de lo que crece pero en los países para crecer ahora es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque se te angosta el tema externo, se frenan las exportaciones, en tu proceso de industrialización demandás muchas importaciones, empezás a sentir escasez de divisas y eso dispara algunos comportamientos que en nuestra economía se exacerban, digamos, especulativo, corrida contra el dólar, que hay que salir, que hay que frenar, este tipo de cosas. Bueno, hoy estamos en una situación que creo que hay que empezar a acomodar. No hay que perder de vista que Argentina tiene un nivel de déficit fiscal manejable, ¿sí? Completamente, digamos, depende del que tomemos, vamos a discutir si ANSES, no sé, pero bueno, 3,5 puntos, si no querés ni considerar ni ANSES, ni Banco Central, ni nada del Producto Bruto, completamente manejable. Una economía desendeudada, es muy importante. Hoy hay una política de acercamiento a los mercados internacionales que puede generar un escenario muy favorable en adelante, por ejemplo, para refinanciar vencimientos de deuda y quitar presión a la caída de reservas por ese lado, y una batería de medidas de política económica que pueden tener espacio en este contexto para seguir estimulando el consumo, entendiendo que la inversión responde posteriormente a esta presión de demanda que está presente. Ese es el camino. ¿La situación es más compleja? Es más compleja. ¿Vamos a crecer menos que antes? Seguramente. Vamos a tener que enfrentar presiones de algunos sectores, como pasó en enero en el mercado cambiario, etc. También va a ocurrir, viene un año eleccionario, lo cual complejiza más las cosas. Pero creo que el camino es ese y avanzar en ese sentido. Brevemente, Pimato, quería hacer un comentario económico. Yo no entiendo, cada vez tenemos más pobres. Sí. Entonces, uno escucha las palabras lindas y todo y cada vez tenemos más pobres. No tenemos cada vez más pobres. Sí, cada vez tenemos más pobres. No. Si vos escuchás la medida, no te hablo de la medición del INDEC, olvidémonos. Recorre el país, bueno, pero está clarito. Si vos no podés decir las cifras de la realidad y mentís como mentís, por algo mentís. Uno siempre uno siempre cuando miente lo hace por un objetivo. Recorrer el observatorio del CGT a nosotros nos daba ya en el mes de enero 12.500.000 pobres. Y los ves, los encontrás, ves cómo crece la gente. Obviamente baja la gente que pide trabajo porque hay una crisis social tremenda de la gente que tuvo la esperanza de salir y hoy se siente defraudada. Hay un rencor social grandísimo. Todos esos problemas sociales que hay, que se tapan con las fuerzas de seguridad en parte, eso lo obedece a una sociedad que está pasando una crisis profunda, no solo en lo económico, sino en lo moral y en lo cultural. Mirá. Esto, si no vemos el país real y seguimos repitiendo Alicia en el País de las Maravillas, vemos el país real. Disculpame, te digo, ¿cuál es mi visión? Yo veo el país real. No lo ves el país real. Vos hablas cuentas, todo, y vos decís, le regalamos 10.000 millones a los bancos y no importa porque no. Bueno, esos 10.000 millones son para otro lado. Acá siempre los que han ganado son los sectores concentrados de la economía. Y siempre es a costa, por eso aumenta cada día. Los precios, cuidado, son una gran mentira. Son un justificativo para nada. La gente cada día le sale más caro vivir. Y a los que menos tienen, y a los que menos tienen más, porque sabés que los alimentos y los productos de limpieza son los que más crecen. La seguimos. Da para largo. Pobreza, es cierto que hay, es un problema y siempre lo hubo en Argentina. Es innegable que en el último tiempo hubo un efecto positivo sobre eso y que en términos redistributivos Argentina avanzó como nunca. No, en los ahora no avanzó. Ahora es regresivo. Una cosa. Tenemos el sistema impositivo más regresivo. Pero ¿cómo me vas a decir que avanzó? Y la tenemos la estructura regresiva de Martínez de O. Pimato. Seguimos manteniendo la ley de banco de Martínez de O.
Lo convoco, pero basta de ver. No es cierto. Lo convoco la semana que viene, y seguimos discutiendo esto y me dice la semana que viene con quién juega políticamente Moyano. Con los trabajadores. No me diga esa, me va a contar con quién juega políticamente Moyano. Está con Scioli, está con Massa, está con Macri, ¿dónde está? O con Cristina, o vuelve con Cristina. Está con los trabajadores. Está 20 con segundos para cerrar. Sí, mira, yo creo que el tema de pobreza es paradigmático de lo que llevó al kirchnerismo el haber destrozado las estadísticas. Estamos discutiendo de impresiones de si salgo a la calle. El INDEC publicó la EPH y si vos calculás la pobreza bien medida, la canasta básica y la canasta de pobreza, vos tenés que tener un 24% de pobres y un 8,6% de indigencia, y eso aumentó en el último año y va a aumentar más en el primer trimestre. En el último año. Yo pensé que hablaba de más largo plazo. Gracias. Contra el 2003 todos los indicadores te dan bien, obviamente. La palabra, Piumato, La semana que viene me viene y me dice acá con quién juega políticamente Moyano. Tanda y volvemos, no te vayas. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. Algo que me encanta de Canadá es los valores que les enseñan a mis hijos. Me encanta como ser solidario, ser buena persona. Como que acá la pregunta no es si ayudo o no ayudo, sino es a quién ayudo. Me gusta que los formen así como personas. Y bueno, y mis hijos me preguntaron, porque acá en el colegio les enseñaron que el himno canadiense era la canción más importante. Y me dijeron, mamá, ¿y para nosotros cuál es la más importante? ¿La de Canadá o la de Argentina? Bueno, las dos. Como que bueno, uno también les enseña que el mundo es uno, y yo creo que mis hijos van a estar bien donde yo esté bien. Soy Vanina Sleivka y trabajo en el kilómetro 10.930 de Techín. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocler, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud.
Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas, pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 Decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, le pedimos disculpas a Roberto García, que ya llega con La Mirada, Roberto García con La Mirada en la pantalla de Canal 26. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche, aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.